Antes que nada, agradecer al comité organizador por la oportunidad de estar presente en este excelente curso y poder mostrar el trabajo que estamos realizando en el Hospital Obrero número 3 de nuestra ciudad, mostrar las bondades que tenemos en cuanto a la residencia que podríamos tener, ya que tenemos un servicio completo. Creo que somos en este momento el único hospital en el país que puede darle todas las posibilidades de una formación íntegra en cuanto a todos los procedimientos actuales que se están realizando en el mundo. Por ejemplo, contamos con un cineangiógrafo de alta generación, de última generación, contamos con un tomógrafo de 256 cortes, un resonador de 3 Tesla, ecógrafos de última generación, en fin, todo lo que necesitan los médicos residentes para poder tener una formación completa. Y más que todo, un grupo humano compacto, somos 10 cardiólogos que permanentemente están actualizándose y los cuales saben transmitir a sus residentes todas las últimas novedades que están sucediendo, las cuales este año hemos podido realizar, en realidad el año pasado. Vengo acompañado de la doctora Natalie Rojas, nuestra residente de tercer año, y queremos mostrarles todo lo que hemos realizado en este periodo y adelantarles algunos procedimientos nuevos que vamos a realizar. Más que todo, lo que queremos es volver a recalcarles la idea de que nuestro hospital puede ofrecer la mejor formación en cardiología en Bolivia en este momento. Vamos a comenzar el curso mostrando los principales casos y, más que todo, voy a comenzar con la última novedad. La doctora Natalie, por favor, si nos puede mostrar el caso clínico. Bueno, muy buenos días. Yo voy a empezar hablando un poquito acerca de las características de los pacientes en los estudios novedosos que hemos estado haciendo en el Hospital Obrero, la Caja Nacional. Para empezar, hablando un poquito de nuestro primer paciente, fue realizado un implante percutáneo de válvula aórtica, TAVI en su sigla en inglés. Un paciente masculino, 75 años de edad, es un paciente que tenía antecedentes patológicos importantes, diabético, hipertenso de manera crónica, maltratado, tabaquista crónico y además había pasado por algunos procedimientos quirúrgicos anteriormente. Él ingresa en nuestro servicio por un cuadro infeccioso respiratorio más que todo. ¿Sí? Tos, expectoración, pero lo importante es que presentaba una disnea, una clase funcional según la nueva clasificación, clase funcional 3 a 4, además de una cefalea intensa acompañada de cifras tensionales elevadas, una presión de 180, 110, además en el examen físico presentaba un soplo mesosistólico en foco aórtico de una intensidad 4/6, con presencia de estertores crepitantes a predominio basal derecho. Bueno, en lo que son los exámenes complementarios, mencionar primero el escalafón del cardiólogo es el electrocardiograma. Ahí podemos ver que el paciente ya tenía características de una sobrecarga ventricular crónica, con una hipertrofia ventricular izquierda, además de trastornos de la repolarización en cara lateral alta y una secuela de infarto anteroseptal. O sea, presentaba características de un electro de un proceso isquémico crónico y además signos de sobrecarga ventricular izquierda. Se realiza durante el transcurso de su internación un ecocardiograma Doppler, el cual nos evidencia una fracción de eyección de 58.9%, además importante una área valvular aórtica de 0,6 centímetros cuadrados, con un gradiente máximo transvalvular aórtico de 96 milímetros de mercurio, además de concomitante con una insuficiencia aórtica leve. Bueno, se plantea al paciente
una conducta como prequirúrgico, una cinecoronariografía, para ver si había algunos problemas de coronarias debido a la secuela que tenía en su electrocardiograma. Se evidencia durante el transcurso de su internación su cinecoronariografía con una lesión severa proximal que involucra la descendente anterior. Entonces estamos ante un paciente con una estenosis aórtica severa, con una área valvular de 0,6 centímetros cuadrados, además de un gradiente máximo de 96, como habíamos visto. Y además una coronariopatía severa en arteria descendente anterior. Se plantea entonces como tratamiento al paciente una angioplastia en primera instancia para tratar el problema coronario con un implante de un stent en descendente anterior y además de un implante percutáneo de prótesis transvalvular aórtica. Se realiza entonces la angioplastia y luego en segunda instancia el implante por medio de una disección femoral izquierda con una válvula Coreval número 34. Bien. Aquí podemos ver el video. Perfecto, gracias Natalie. Lo importante que hay que resaltar en este caso es que estamos ante un cambio en el mundo. Estos procedimientos siempre se realizaron a cirugía a corazón abierto. La nueva tendencia es realizar por vía percutánea y realizar el primer implante por vía percutánea en Santa Cruz tuvo sus riesgos y bueno, y una preparación que nos llevó aproximadamente 6 meses para poder realizarla. Hasta el momento llevamos realizado 12 procedimientos, pero este caso fue el primero y más que todo asociado a una cardiopatía isquémica que la pudimos resolver muy bien. Entonces es un orgullo presentarles nuestro primer caso en el país de una doble cirugía cardíaca realizada por vía percutánea, que tiene una gran ventaja. Primero, que uno termina el procedimiento y los pacientes son dados de alta en 3-4 días con una nueva válvula, procedimientos que antes llevaban entre 15 y 20 días al alta, aparte del corte y con una recuperación muy larga. Los pacientes con este procedimiento prácticamente en pocos días están insertos en su vida familiar más que todo porque se trata de pacientes añosos. A todo esto hay que agregar que el procedimiento está indicado en pacientes con alto riesgo de cirugía a corazón abierto. Eso viene a aumentar todavía más las indicaciones del paciente y el beneficio que genera en el paciente. Vamos a empezar a mostrar las imágenes, por favor, Natalie, si me podés dar. Lo primero que se hace, ya estamos comenzando el diagnóstico. Antes se veía muy claro cómo, si me volvés a la primera imagen, por favor. Se ve muy claro. Lo primero que hacemos es colocar un marcapaso transitorio que está colocado ahí, luego un catéter en la aorta para ver cómo está, se verifica la válvula, se coloca un balón en la válvula aórtica para abrirla primero y que luego la válvula pueda pasar sin ningún problema. Está mostrándome la valvuloplastia, creo. ¿No? No. Verificamos la válvula, en este caso es la que está ahí a la izquierda. Realizamos el pasaje a la válvula aórtica y ¿no? Ahí estamos inflándola con un balón nada más. Tiene colocado en la punta del ventrículo izquierdo, mostrarle con el puntero. Ahí verificamos en la pierna el ascenso de la válvula, ¿no? Cómo va subiendo poco a poco. Se hace una disección en la arteria femoral. Esa que ven como una colita de cerdo es una cuerda muy rígida para poder dar fuerza y poder atravesar la válvula que está muy estenótica. ¿Sí?
Ahí está cruzando, ahí está justo por cruzar la lesión, nos detenemos un momento, le damos el marcapaso a 180 latidos por minuto para poder fijarlo, ¿sí? Y ahí empezamos la liberación de la válvula. Se está comenzando a liberar, ven ustedes cómo se empieza a liberar la válvula luego de tomar muchas precauciones. Al lado izquierdo, fíjate, préstame. Al lado izquierdo se puede ver el stent y aquí está la liberación de la válvula, el marcapaso, la cuerda en la punta del ventrículo izquierdo. Ahí van a ver cómo se empieza a liberar y en este momento, son momentos muy críticos, este es el momento más crítico que hay en el procedimiento y ahí se ve muy bien la válvula liberada. Eso que ven es un eco transesofágico que es el que nos permite ver bien cómo quedó la válvula implantada, ¿no? Luego ahí lo estamos retirando, se realizan mediciones de presiones para ver cómo quedó la presión en la aorta y en el ventrículo izquierdo para ver si no hay gradiente, realizamos al mismo tiempo aortograma, no nos gustó el resultado, por eso fue que volvimos a colocar un balón para volver a inflar nuevamente. El marcapaso sigue colocado, porque este tipo de válvulas, al colocarse en el septum que está muy calcificado, puede producir bloqueos auriculoventriculares y necesitar, en todo caso, la colocación posterior de un marcapaso. Entonces lo dejamos con un marcapaso transitorio entre 2 a 3 días aproximadamente, y luego si el bloqueo AB continúa, le colocamos un marcapaso definitivo. Esto aproximadamente se da en un 60 a 70% con este tipo de válvulas, ¿no? El resultado en este caso fue exitoso, se realizan las mediciones y bueno, prácticamente el paciente que estaba con una sedación ligera se lo despierta y ya está el resultado. La verdad que ustedes están ante un hecho histórico, ¿no? El cambio de una tecnología, ¿no? Es como haber cambiado los teléfonos analógicos antiguos al celular, y que tal vez ni siquiera le hemos dado importancia porque todo esto se realiza en la caja, hay muy poca propaganda, pero esto es un cambio tecnológico increíble al que estamos asistiendo. Ustedes tienen la suerte que en el futuro prácticamente todo se va a hacer por esta vía endovascular. Ustedes como médicos y los pacientes también. ¿Qué hay que resaltar aparte? Por favor, quiero resaltar que nuestro hospital está visto, muchas veces uno escucha, ¿dónde trabajas? En la Caja Nacional. En la Caja Nacional. Y la Caja Nacional a veces está vista como que da un mal servicio, ¿no? Pero eso pasa porque tiene muchos pacientes, aparte del Hospital Obrero número 3, por la alta tecnología que tiene, prácticamente atendemos, de por sí Santa Cruz tiene 1 millón de afiliados, ¿sí? De los 2 millones de habitantes, 1 millón de afiliados está en la Caja Nacional. Luego atendemos a todos los pacientes del Beni porque no tienen tecnología prácticamente, atendemos a todo el departamento de Tarija, a más de la mitad de Chuquisaca y ahora a Cochabamba inclusive, y algunos pacientes de La Paz que vienen a hacerse atender. Eso tal vez influye un poco en la demora en la atención, pero la tecnología la tenemos y creo que en este momento no hay un solo hospital en Bolivia, tanto privado como público, que tenga nuestra tecnología y que esté realizando los procedimientos últimos que se realizan en cualquier parte del mundo. Vamos a pasar al siguiente caso, por favor.
Bueno, para mencionarles entonces que posterior al procedimiento exitoso, nuestro paciente tiene un ecocardiograma Doppler de control con una prótesis bien posicionada y un gradiente transvalvular de 17 milímetros de mercurio. Entonces el paciente es dado de alta al cuarto día posoperatorio con buena evolución. Adelante con el siguiente caso. El segundo caso, otro pacientito, sexo masculino, 70 años de edad, con antecedentes importantes también de cardiopatía isquémica crónica. Es un paciente que ya portador de 3 stents coronarios de larga data, además diabético hipertenso de larga data. El paciente ingresa con cuadro clínico de malestar general asociado a cefaleas tensionales intermitentes, con cifras tensionales elevadas. Él tenía cifras tensionales de entre 200 y 110 aproximadamente. Lo toleraba de una manera un poco bien, la verdad. El paciente tenía tratamiento antihipertensivo de larga data, pero aún así no conseguía mejorar sus cifras tensionales. Se realiza una arteriografía renal en el paciente, el cual se evidencia una lesión severa ostial en ambas arterias renales. El paciente entonces ingresa a nuestro servicio con un diagnóstico de hipertensión secundaria a estenosis severa renal bilateral y una enfermedad arterial periférica, la enfermedad de Leriche. Como ya sabemos, la enfermedad de oclusión aortoilíaca. El tratamiento que se realiza en el paciente, una angioplastia renal bilateral con colocación de stent, y esa parte técnica lo dejaré para que el doctor nos explique con las imágenes. Sí. Este es el puntero. No, espera, no sé qué pasa. Volverlo atrás y dame el puntero. Lo llamativo de este caso es que se trata de un paciente multivascular que tenía primero enfermedad coronaria. Le hicimos un estudio completo. Necesitamos colocarle 3 stents al paciente en las arterias coronarias, ¿no? Luego tenía el síndrome de Leriche, que ustedes saben muy bien, consiste en la oclusión total de la aorta abdominal infrarrenal, ¿no? Y al mismo tiempo tenía lesión en los ostium de ambas arterias renales. El pronóstico de este paciente era muy malo, tanto por la parte cardiológica, luego por la parte renal, porque si no se hacía nada, este paciente iba a ir a una insuficiencia renal, diálisis, y la posibilidad también de perder ambas piernas, ya que tenía la aorta ocluida. Tuvimos una reunión clínico-quirúrgica y decidimos colocarle entonces primero solucionar la parte coronaria, y luego, como tenemos otros casos de coronarios, luego nos fuimos a tratar de solucionar el problema renal sin cirugía a través de los stents. Sí, se me va para adelante, a ver, muéstrame la punta del... atrás. No lo veo por... allá. Ahí está, se coloca, fuimos por el brazo, ¿no? Para poder llegar. Generalmente tenemos el problema del material, que no hay material muy largo en Bolivia, porque no es un país que acostumbra a hacer estos procedimientos. Entonces tuvimos que ir por el brazo, a nivel humeral disecamos la arteria, llegamos hasta el riñón, ¿no? Y ahí estamos haciendo las mediciones en el ostium de la arteria renal. Esta es la arteria renal izquierda, liberamos el stent, ¿no? Primero se pasa una cuerda, como ustedes la pueden ver, liberamos el stent. El resultado final es ese, ¿no? Con la arteria prácticamente abierta, ¿no? Este paciente creo que tiene como 10 meses hasta la fecha, ¿no? Y está asintomático, la presión se controló. Luego vamos a la otra arteria, ¿no? Donde también tenía lesión en el ostium. Ahí está, estamos tratando de recolocar el stent, la lesión queda ahí, ¿no? Entonces el inflado tiene que ser a ese nivel, ¿no? Ahora lo van a ver el inflado. Y el resultado
todavía creo que no estamos todavía tratando de recolocarlos. Siempre el stent hay que dejarle una pequeña porción dentro de la aorta, ¿no? Ahí está el inflado del stent, ¿no? Y el resultado final. ¿Qué ventaja tiene esto? Como les digo, una cirugía rápida. Como fue por disección de arteria humeral, el paciente puede irse a su casa al día siguiente con su problema ya solucionado. Imagínense lo que es una cirugía de riñón yendo por atrás, ¿no? Los días que tiene que estar internado, ya que hay que ir por la región dorsal, ¿no? Y en cambio con este método prácticamente el paciente resuelve su problema en un día, ¿no? Y se va de alta a su casa. Más que todo, lo importante es que la presión se logró controlar. Luego faltaba la parte de la aorta abdominal, que eso fue a cirugía en otro paso posterior. O sea que le resolvimos los 3 problemas que tenía el paciente, ¿sí? Adelante, por favor, con otro caso. Queremos mostrarle toda la variedad que se puede hacer con este método. Bueno, entonces, como dijo el doctor, el paciente se fue con buena evolución, actualmente con cifras tensionales controladas, con tratamiento antihipertensivo y monoterapia. El próximo caso es un caso bastante interesante, es una chica, paciente femenino, 27 años de edad, que nos llega a nuestro servicio, además cursando con un embarazo de aproximadamente 20 semanas de edad gestacional. Es una paciente con antecedentes patológicos de fiebre reumática y ya diagnosticada hacía ya 10 meses antes de su ingreso con estenosis mitral severa. Es transferida de Trinidad con un cuadro de aproximadamente 2 meses de evolución, cursando con un cuadro de insuficiencia cardíaca, clase funcional 2 a 3, llegando a la ortopnea, además de visión borrosa, palpitaciones, tenía edema en miembros inferiores. Al examen físico, un soplo diastólico en foco mitral aproximadamente 4/6 también. La paciente estudiada en nuestro servicio se realiza un ecocardiograma Doppler de control al ingreso, donde se evidencia un área valvular mitral de 0.5 centímetros cuadrados, además de un score de Wilkins de 6 puntos. El score de Wilkins, que como ya sabemos, no evalúa las características de la válvula mitral. Además de un gradiente diastólico medio de 9 milímetros de mercurio, con buena fracción de inyección 60%, pero datos importantes de insuficiencia cardíaca derecha con una TAPSE de 1.7. La paciente entonces con un diagnóstico de estenosis mitral severa y un embarazo de aproximadamente 20 semanas. El tratamiento que se realiza en la paciente es una valvuloplastía mitral percutánea, visando las características buenas de la válvula y además el alto riesgo de pérdida del bebé. Bien, el problema que tienen estas pacientes, ¿no? De estenosis mitral y embarazo es que si la sometiéramos a una cirugía convencional, lo más probable es la pérdida del bebé. No podría tolerar una cirugía con circulación extracorpórea, con toda la anticoagulación, con parada cardíaca y todo lo demás, y aparte que sobreviva el niño, ¿no? Entonces no quedaba otra solución que tratar de realizar este procedimiento. Realmente son procedimientos complejos, ya que como ustedes se darán cuenta, para abrir hay que ir por el lado venoso, con una aguja muy filosa, atravesar el septum y de ahí colocar un balón en la válvula mitral y tratar de abrirla. Generalmente estos pacientes ya es muy difícil que ustedes los vean. Antes era la enfermedad más común del corazón en Bolivia, principalmente en el occidente. Yo les diría que en La Paz esta enfermedad llegaba a ser hasta el año 87 que yo era residente, el 95% de toda la emergencia diaria.
Entonces es una enfermedad muy importante que hay muy poco en el oriente, pero como hay muchos migrantes, probablemente lleguen a ver en su práctica uno que otro paciente. Entonces tuvimos lo mismo, una reunión clínica, decidimos realizar este procedimiento ya que queríamos salvar tanto a la madre como al niño y optamos por hacerla, ¿no? Y queremos mostrarle los resultados. Como ustedes van a ver, ahí tenemos la aguja, la cual es muy filosa. Se coloca un catéter Pictel en la punta de la aorta para que nos sirva como referencia. Sabemos que el orificio está justo debajo de la aorta, entonces este es nuestra guía para punzar por debajo de la guía. Tenemos otros parámetros también para poder punzar y no atravesar el corazón. Aquí ya hemos atravesado, tenemos un catéter en la punta del ventrículo izquierdo, la válvula mitral queda aquí, la que está estenosada, ¿sí? Hacemos un disparo en el ventrículo izquierdo, ven, esta es la parte ya arterial y esta es la parte venosa. Luego de realizar eso, pasamos una cuerda igual rígida para que nos permita pasar el balón. En este momento estamos colocando el balón, inflándolo para poder abrir la válvula, ¿no? Todo esto se hace con doble presiones para poder cuantificar el resultado y ver qué gradiente nos queda entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El resultado fue espectacular, prácticamente sin gradientes. El área valvular aumentó casi a 1.7 o 2, no recuerdo bien, en un eco que hicimos posteriormente. Realmente este es un caso que nos llenó de orgullo porque es de los pocos casos que se hacen en el país. Y más que todo, como les digo, hace que nuestro equipo se sienta cada día más orgulloso y con ganas de seguir progresando. Y que ustedes conozcan que estos casos se pueden hacer en Bolivia y más que todo en Santa Cruz. ¿Sí? Dale. Bueno, para mencionar, como ya decía el doctor, se realizó un ecodoppler de control en la paciente con un gradiente mitral de 4 milímetros por mercurio, un área valvular de 1.9, con una presión de arteria pulmonar de 21 milímetros de mercurio. Mencionarles que la paciente que a un principio al ingreso tenía mal pronóstico de su embarazo, la paciente ha seguido con el curso normal, el bebé ha nacido con 29 semanas de edad gestacional. Ahora otro caso interesante, un paciente masculino, 74 años de edad, con antecedentes de ser hipertenso de larga data y además también portador de un stent en descendente anterior. Ingresó por un dolor atípico pulsátil en región epigástrica y además de disnea de medianos esfuerzos. Se realizó una tomografía abdominal, el cual nos reportó un aneurisma, una dilatación saccular a nivel del L3 y L4 de la aorta abdominal de aproximadamente 5.4 centímetros. El paciente ingresado entonces en nuestro servicio con un diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal y una ateromatosis aórtica y se realiza el tratamiento con un implante de endoprótesis en aorta abdominal, que aquí lo vamos a ver con detalle el video. Bien. Bueno, este es el nuevo tratamiento entonces para los aneurismas de aorta abdominal. Ustedes pueden ver en el aortograma cómo se ve ahí muy bien la válvula, la endoprótesis que está subiendo. Este procedimiento se realiza cuando el aneurisma está por debajo de las arterias renales. Ven, aquí están los cálices, normalmente las arterias renales están a este nivel y tenemos que colocar la endoprótesis por debajo de las arterias renales para no involucrar. Entramos por la pierna derecha, en este caso, viene un pantalón y involucra el globo ese que está a punto de reventarse. Ustedes saben lo que es un aneurisma de aorta abdominal.
Luego de realizado eso y colocada la endoprótesis a este nivel, por la otra pierna colocamos el pantalón, ¿no? Un pedazo que falta, se imaginan, para la arteria femoral izquierda, y luego procedemos a colocar unos coils en las arterias ilíaca interna o hipogástrica para evitar que haya flujo y que nos vuelva a abrir las disecciones que podrían haber. Estos son los coils que tenemos a ese nivel, ¿no? Y este es el resultado final, miren, espectacular, las dos arterias ilíacas, y arriba se va a volver a repetir, ahí el resultado final espectacular. Estamos insistiendo en este tipo de casos. En este caso también estamos con 14 casos realizados hasta la fecha. Es el inicio todavía pero creo que somos los líderes en la ciudad, ¿no? No hay otros hospitales que estén realizando este tipo de procedimientos. El resultado es espectacular, los pacientes los controlamos con ecocardiograma y hasta el momento están yendo muy bien. Bueno, mencionarles ahora un otro paciente, también sexo masculino, de 42 años de edad, con antecedente importante de ser diabético hipertenso de larga data, mal controlado. Él es transferido de Guarayos con un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, clase funcional 2A3. El paciente tenía bastante deterioro del estado general al ingreso, edemas de miembros inferiores, ingurgitación yugular, era un cuadro remitente, el paciente ya tenía múltiples internaciones, es un paciente que no podía tomar la medicación de manera adecuada en su casa. Él ingresa a nuestro servicio con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca clase funcional 2A3, valvulopatía aórtica severa. Era un paciente ya conocido de su patología, en realidad estaba ya en plan quirúrgico, pero tenía múltiples internaciones por el mismo cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces se decide un tratamiento, realizar el tratamiento de una valvuloplastia aórtica con balón, de manera a esperar un poco una mejor evolución durante el transcurso hasta esperar su cirugía. Bien. Aquí tenemos los videos. Sí, en realidad este es un tratamiento que está destinado en este momento solamente como un puente a la cirugía cardíaca, al cambio valvular, ¿no? Al cambio valvular, pero por vía torácica. Todavía las endoprótesis no están indicadas en este tipo de pacientes jóvenes, ¿no? No sabemos el resultado, no hay un estudio a largo plazo que nos diga cuántos años puede durar. Entonces lo mejor que se puede hacer es que el paciente vaya a un cambio valvular por vía normal. Pero hay veces que los pacientes no están en un estado clínico bueno como para poder someterlos a cirugía. Entonces, ¿qué queda? Simplemente inflar un baloncito, que el paciente mejore por unos 2-3 meses aproximadamente, porque la tasa de restenosis o de que la enfermedad vuelva es muy alta. Entonces no podemos esperar o pretender que el paciente tenga 1, 2 o 3 años con este procedimiento. O sea, su indicación precisa es puente a cambio valvular aórtico. De todas maneras, el procedimiento fue exitoso. Es casi lo mismo, como ustedes pueden ver el balón en la válvula aórtica, ¿no? Y el paciente luego fue sometido a cirugía valvular y se encuentra en muy buen estado, ¿no? ¿Tenés otro más? ¿Ah? Sí, se está mostrando el video ahorita como siempre tienen que ir con marcapaso, porque si no se coloca el marcapaso en ese momento y no lo llevamos a una frecuencia cardíaca muy alta, puede, digamos, zafarse de la válvula el balón y no poder lograr la apertura, que es lo que necesitamos. Por eso es que se ve como que esté temblando prácticamente ahí, ¿sí? Esa es la imagen que nos da.
Más que contento, como les digo, esto se realiza con 2 presiones, una en la aorta y otra dentro del ventrículo izquierdo, y ahí es como se sabe cuánto queda, y luego se realiza el ecocardiograma y con el eco nos permite ver qué área valvular queda. ¿Sí? Bueno, mencionarle otro pacientito, paciente sexo masculino, 63 años de edad, con antecedentes patológicos también de hipertenso de larga data y tabaquista crónico hace aproximadamente 20 años. Él ingresa con un cuadro de dolor también tipo lancinante, tipo pulsátil en región torácica, acompañada de cefalea holocraniana de moderada intensidad. Se visualiza en su rayo X de ingreso una dilatación de la aorta torácica, motivo por el cual se decide realizar una angiotomografía que nos evidencia una disección aórtica de aorta torácica tipo B. Se decide entonces en el paciente estabilizarlo y realizar un implante de endoprótesis de aorta torácica. Se realiza también en 2 tiempos. Primero se realiza el bypass de carótida subclavia izquierda con prótesis anillada y luego se realiza el implante percutáneo de endoprótesis de aorta, el cual lo tenemos aquí en un video. Bien, ¿sí? Está bien. ¿Qué es lo importante de este caso? Las disecciones aórticas tipo B, estaban prácticamente destinadas a un tratamiento médico. Ustedes ya son estudiantes de último año, en algunos casos muchos médicos. Entonces, ya saben que la disección es la ruptura, ¿no? Como tener una doble luz dentro de la aorta. Y que a veces esa doble luz puede empezar, generalmente empiezan por debajo de la arteria subclavia izquierda y a veces llegan hasta las piernas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de la cirugía común? El problema de la cirugía común es, bueno, comprometer toda la motilidad, ¿no? Por debajo de las piernas, ya que durante la cirugía se puede afectar toda la circulación de la aorta, ¿no? De las arterias espinales, ¿no? Entonces, prácticamente los pacientes quedaban en silla de ruedas. Por suerte vino este método, el cual es muy complicado. Se necesita, aquí más que nunca necesitamos el eco transesofágico, que es el que nos permite guiarnos para saber si estamos en la luz falsa o en la luz verdadera, porque es muy fácil cuando uno empuja la cuerda irse por una luz que no corresponde, y si uno llega a colocar la endoprótesis en la luz falsa, sin duda que va a ocasionar un desastre, pero terrible, ¿no? Porque esa aorta se rompe y lo máximo que puede vivir un individuo con una aorta rota pues será 1 minuto, 1 minuto y medio, no da tiempo siquiera a ir a una cirugía de salvataje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para evitar, ¿cómo se realizan estos procedimientos? Antes de hacer la cirugía, se realiza primero un bypass desde la carótida izquierda hasta la arteria subclavia, para asegurarnos el flujo en la arteria subclavia, y luego esa arteria subclavia la vamos a ocluir con coils, como verán en este caso. Ahí está. ¿Sí? ¿Volverlo? En realidad son procedimientos de muy alto riesgo y orgullosos de poder estar realizándolos. Ahí está la endoprótesis subiendo, ¿no? Esta es la endoprótesis todavía sin liberarse, ¿no? Pasamos una cuerda hasta el inicio de la aorta, de la válvula prácticamente, para tener soporte. Aquí ya hemos liberado la primera endoprótesis, que va más o menos desde arriba de la arteria renal hasta donde llegue, ¿sí? Hasta donde termine la endoprótesis. Esa es la manera de trabajar. Luego vamos a colocar la otra endoprótesis por dentro de esta, que es la que ya están viendo,
por dentro de esta endoprótesis la vamos a colocar hasta aquí, hasta abajo, como ustedes pueden verla, y el transductor del eco transesofágico que nos está guiando hacia la luz. Con un catéter que introducimos por la radial derecha, hacemos ortogramas para ver dónde estamos ubicados, ¿no? Y aquí está ya la endoprótesis dentro de la abierta, pero sin abrirla todavía. Y aquí ya están liberadas las dos y realizamos un ortograma y ese es el resultado final hasta ese momento, ¿no? Luego lo que queda es en la arteria subclavia, ustedes ven, este es el brazo izquierdo, vamos a colocar aquí unos coils, ahí están los coils para ocluir prácticamente la salida y evitar que se produzca un fenómeno de reentrada. Estos son los coils para taponar la arteria, la entrada de la arteria subclavia y evitar que haya un flujo que luego nos abra y nos produzca una nueva disección. Como ven, miren hasta dónde llega prácticamente, las endoprótesis. Se necesitan dos. ¿Cuál es el único problema de estos procedimientos? El problema es que son muy, muy caros. En este caso, por ejemplo, que se colocaron dos endoprótesis, calculen ustedes que cada endoprótesis debe estar alrededor de $18,000 más o menos. Entonces se imaginarán el costo. Por eso es que solamente se están haciendo, en la parte privada tenemos solamente dos, ¿no? Y la Caja Nacional compra estas endoprótesis para sus pacientes, ¿no? Porque no tiene costos adicionales. En una clínica privada hay que aumentarle clínica, estadía, terapia, honorarios médicos, en fin. Los costos superan 70, 80 mil o más dólares, lo cual es prácticamente imposible para la mayoría de los pacientes. Ahora, ese problema no es solamente aquí en el país. Afuera también lo tienen los países vecinos. Los seguros no están preparados para hacer este tipo de procedimientos porque de pronto están pagando una cuota baja y tienen que gastar en un solo paciente $90,000, sería la quiebra prácticamente de los seguros, ¿no? Entonces estamos ante un punto de equilibrio, están tratando de aumentar algunas cuotas para realizar este tipo de procedimiento. O en algunos países, el paciente corre con la compra todavía de las prótesis, ¿no? Quería mostrar este caso porque realmente son casos muy complicados que nos llevan muchos días prepararlos, que nos ha costado mucho tiempo de preparación, que ha requerido viajar como 14 cursos preparatorios en el exterior, ¿no? Cursos prácticos, llegar, trabajar 3 días con casos, con simuladores y todo lo demás. Entonces, realmente esto es lo que nos llena de orgullo y por eso queremos mostrarle todo lo que estamos haciendo. Adelante con el próximo caso, por favor. ¿Sí? Bueno. Tenía pensado pasarles algunas imágenes de unas oclusiones totales crónicas en arteria coronaria, la cual es nuestro fuerte. Nuestro fuerte del día a día es abrir arterias coronarias, el infarto agudo de miocardio. Y lamentablemente creo que no pudimos mostrarles esos casos. De todas maneras, comentarles que nuestro servicio con el día de ayer, hemos llegado a 28 casos de infarto agudo, un programa que comenzamos el año pasado, ¿sí? Un programa que comenzamos el año pasado. En esta semana tuvimos 3 casos, los cuales fueron resueltos exitosamente, y vamos a seguir progresando en eso. Quería mostrarle un caso de oclusión total crónica, que viene a ser el nuevo reto dentro de la cardiopatía isquémica. Tenemos todavía muy poca experiencia, 3 o 4 casos, porque nos faltan los materiales. Ustedes saben que las importadoras generalmente no traen materiales que no venden en forma habitual, entonces
Lo poco que hacemos, lo hacemos cuando viajamos, conseguimos los materiales y traemos, pero podemos traer una cosa así, ustedes saben cómo se porta la aduana también. Pero de todas maneras, queríamos transmitirle la experiencia, queríamos que ustedes sepan que en Bolivia y más que todo en Santa Cruz se están realizando este tipo de procedimientos, que algunos de ustedes probablemente vayan a continuar con nosotros, porque me imagino que alguno va a ir a hacer prácticas o tal vez residencia en nuestro hospital. Si alguien lo decidiera, creo que va a ser la mejor decisión que puedan tener en su vida. Les va a dar una gran enseñanza y un gran futuro por delante. Las preguntas, por favor, si quisieran. Sí, adelante. Primeramente, buen día a todos, buen día doctor, buen día doctora. Mi nombre es Kaique, soy estudiante de medicina del 4º semestre. Actualmente, dentro de unas de las enfermedades que más acomete personas en todo el mundo son las doenças cardiovasculares, con énfasis para infarto agudo de miocardio y AVC. Y según un estudio del American Heart Association, 8 millones de personas en todo el mundo mueren por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que nosotros como médicos debemos tomar para hacer que ese número disminuya? Bien por la pregunta. Mire, para eso es muy fácil. Cómo ha ido avanzando, ¿no? Te hago una reseña. Cuando yo era residente, por ejemplo, ¿no?, el tratamiento para un infarto agudo, ¿no?, consistía en traerlo, ¿sí?, a una unidad de terapia intensiva. Las unidades coronarias se formaron solo para tener acostado a un paciente y monitorearlo y ver cómo evolucionaba, evitar la arritmia. Ese era el tratamiento el año 87, 88, ¿sí? Tenerlo recostado y cuidarle, de estar listo para ver si fibrilaba, si hacía paro, si salía, y nada más dejar que la enfermedad siga su curso, ¿sí? Bien. Luego vino la etapa de los fibrinolíticos con un 30-40% de mejoría, ¿no? Y luego posteriormente, en la década ya del 90, las angioplastías en infarto agudo. Eso en cuanto al tratamiento, ¿sí?, cuando ya está instalado el infarto. Como vos sabés, las estadísticas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, una ciudad muy ordenada, con el 911 que te atiende en minutos, tiene registrado una mortalidad del 50%, ¿no?, de todos los pacientes que se infartan, ¿sí? Entonces, eso antes de llegar al hospital, lógicamente la mayoría se mueren en su casa o en el traslado. Y luego, de los que llegan al hospital, ¿no?, del 50% que llega al hospital, todavía muere en el hospital un 30% aproximadamente por la enfermedad. La medicina ha hecho mucho para disminuir esta mortalidad. La angioplastía en infarto agudo ha venido a solucionar y a tener pacientes prácticamente volviéndolos a la vida normal, ¿no?, haciendo que la gente tenga su trabajo normal como antes, que la familia pueda disfrutar de su familiar, pero la clave está en la prevención, ¿sí? No hay otra. La clave está en la prevención, en el estilo de vida que tenemos, en las grasas, ¿sí?, evitando las grasas, haciéndose controles periódicos,
control de presión arterial, ¿sí? Si hay una dislipemia, prácticamente controlarla, son los factores más importantes. Yo te diría que un poco de ejercicio y una buena comida son la solución a todo, ¿sí? Antes el cigarro jugaba un papel importante, pero creo que ahora ya es muy poca la gente que fuma, ¿no? Pero tal vez a ustedes les parecerá que hay muchos que fuman, es que no vivieron antes, todo el mundo fumaba, ¿sí? Incluido yo. Entonces, todo eso ha venido mejorando. La salud pública, creo que la manera de tratar las enfermedades cardiovasculares, aparte de los procedimientos que se puedan hacer, que son ya curativos, es la prevención, ejercicio y comida sana. Estados Unidos logró una disminución casi del 50%, con las leyes estas, evitando las grasas trans y todo lo demás, ¿no es cierto? Que a pesar de todo siguen habiendo una gran cantidad de obesos porque la gente vive solo para comer y no hacer prácticamente ningún ejercicio. Son sociedades que o son muy gordos o hacen mucho ejercicio, ¿no? Están muy polarizados. Entonces, te vuelvo a repetir, comida, ejercicio. Esa para mí sería la clave. Y también recordarles que la atorvastatina, ¿no? Un hipolipemiante, ha venido a disminuir grandemente la mortalidad, ¿no? de estos pacientes. Tal vez es el único medicamento que ha demostrado disminuir la mortalidad entre todos. Hace unos años, el doctor Valentín Fuster, que es el que ha hecho todos los grandes avances en la cardiología desde el 88 hasta la fecha, aseguraba que un 90% de médicos en Estados Unidos y en Europa consume atorvastatina, y atorvastatina a dosis altas, 80 miligramos. Aquí la gente por lo general con 20 o 40, pero estamos tratando de ir en ese sentido, ¿no? Ejercicios, atorvastatina y comida, ¿sí? Como el doctor mencionó, gran parte de estos paro cardíaco son, por ejemplo, son extras hospitalarias, ¿no ven? Y donde un gran número de personas llega a morir. Las medidas de soporte básico o primer auxilio serían extremadamente esenciales para que ese número también disminuya. ¿Crees que tanto el gobierno como las instituciones deberían trabajar mejor esta parte de primeros auxilios, tomando en cuenta que segundo ese mismo estudio de la American Heart Association, gran parte de estas personas sufre un paro cardíaco en la calle, por ejemplo, y ahí no se tiene una persona que se puede aplicar las maniobras de RCP? Sí, eso no hay ninguna duda, ¿no? Todos deberíamos participar, toda la población, no solamente los médicos, en este tipo de cursos. Y si te fijas, en todos los aeropuertos o en cualquier lugar público en el exterior, todos vienen con un cardiodefibrilador de uso único. No sé si, me imagino que todos los han visto, ¿no? Que es muy fácil de usar y sí se está trabajando sobre eso. Ahora, ¿qué te puedo decir? Aquí es muy difícil. Justamente antes de ayer, en la reunión de cardiología, propusimos mandar ambulancias con fibrinolíticos, por ejemplo. Pero las leyes bolivianas, lo propuse ayer mismo a las autoridades, y las leyes bolivianas no te permiten, o sea, no te permiten que un enfermero o un médico general pueda suministrar un fibrinolítico, porque puede ser sujeto de juicio médico y de todo lo demás. Entonces, al mismo tiempo tenemos limitantes muy serias, ¿no?, para poder hacer. Fuimos todos contentos a presentar el proyecto. La idea surgió de todo el grupo de cardiología para ver justamente la preocupación que vos tenés, cómo disminuir la mortalidad por infarto en nuestra ciudad.
Y cuando quisimos hacerlo nos encontramos con que hay disposiciones legales que no nos dejan trabajar, ¿sí? Doctor Carlos, muy buen día. Primero que todo agradecer su presencia en este evento, felicitarlo por la exposición inicialmente y también por el trabajo que lleva en la ciudad de Santa Cruz. Es loable lo que usted está haciendo con su equipo, tremendamente significativo. Yo quiero agradecerle por eso, por ese trabajo tan espectacular que está haciendo. Seguidamente, doctor Carlos, quiero hacerle mi consulta. Tiene relación con los casos que usted mencionó y sobre todo con los factores de riesgos que se asocian a estos casos. Vimos que los pacientes en general son hipertensos, que tienen un problema o tienen una multiplicidad de problemas sistemáticos o sistémicos, como fallas renales, fallas en el hígado, etc. Entonces, mi consulta también va relacionada de dos formas. Primero, ¿de qué manera ustedes evalúan o los antecedentes que se tienen para evaluar a un paciente para ser sometido a una cirugía de alto riesgo, ¿cierto? Por lo que entendí. Y seguidamente, mi segunda consulta es, ¿de qué manera también el paciente, dentro de su conciencia al haberse sometido a una cirugía de alto riesgo, cambia sus estilos de vida? Porque o si no vamos a tener que un paciente se coloca un marcapaso, después otro marcapaso y así sucesivamente, y tal vez los pacientes después ya no tienen una mejoría. Gracias. Sí. Bueno, nuestra ciudad y nuestro país pues tienen una idiosincrasia muy propia, ¿no? Aquí hasta que uno no se cae en moto, no deja de andar en moto, digamos, más o menos, ¿no? O sea que la gente no tiene un control de presión, ¿no? Vos podés atender a cualquier nivel de gente, ¿sí? Y te das cuenta que gente de nivel social alto inclusive, te preguntan, y doctor, voy a tomar 15 días mi remedio para la presión arterial. No, señora, tiene que tomar toda su vida. ¿Y qué sacás con eso? Que van y cambian de médico, buscan a alguien que les diga lo que ellos quieren escuchar. Es muy difícil, pero eso pasa por una transición de la sociedad. Tal vez no pasa en otros países esto. Y así como la ciudad pues se convirtió en una aldea. Esta es una opinión personal, por favor, no la van a ¿no? Así como la ciudad se convirtió en una aldea, de una aldea en una ciudad, tal vez la mejor del país, en menos de 40 años, ¿no? Lo mismo va a pasar con la medicina y con la gente en cuanto a su control. Indudablemente la presión arterial, la mayoría de los casos que estamos viendo, ¿no? Son producto de presión arterial elevada y asociado a diabetes y al estilo de vida que tenemos, ¿no? Aquí llovió, bueno, nos juntamos para tomar un cafecito con masaco, con cuñapese y con todo, ¿no? Y si metemos un gol, churrasco y demás cosas. Entonces, tal vez cuando la ciudad crezca más, el estilo de vida también va a cambiar. Es el estilo de vida propio de la ciudad lo que lleva a este tipo de patologías, ¿sí? Si vamos a La Paz, por ejemplo, o a Cochabamba, donde tienen otro estilo de vida, las enfermedades cardiovasculares son mucho menores, ¿no? Entonces, todas las enfermedades van ligadas al estilo de vida de las personas y de cada ciudad. Esto es una transición, se va a ir dando de a poco, donde la gente va a empezar a hacer más ejercicio. Y ya se nota, si ustedes lo ven, la ciudad se está llenando de gimnasios, hay gente andando en bicicleta, ¿no? Que antes te podían parecer tonterías, pero cada vez la gente está yendo en eso. Eso me baso simplemente en la observación que hago a diario de los pacientes, ¿no? ¿Sí? No sé si eso contesta un poco su pregunta. No le...
Buenos días, doctor. Mi pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones que este paciente postcirúrgico puede tener? Y después de la cirugía, este paciente, ¿cuáles son sus orientaciones para que se pueda hacer en casa? ¿Puede volver a hacer actividad física? Más o menos así las cosas. Bueno, como habrás visto, la mayoría de los pacientes que estamos atendiendo, excepto la mujer joven que tiene una enfermedad, la mujer de la mitral, ¿no? que es una enfermedad de pacientes jóvenes por lo general, no pasa más allá de los 35 años. Puede haber, no quiero decir que no haya estenosis mitral en pacientes de más edad, pero es la edad en la que generalmente uno la diagnostica máximo, ¿no? La puede diagnosticar a los 25 o 20 años. Casi todos son pacientes de mucha edad, ¿no? Entonces los problemas que lo llevaron a esta enfermedad siguen avanzando, ¿sí? Los van a seguir teniendo. Si no hacen un cambio brusco de su modo de vida, de controlar la presión, de llevar un control estricto de la diabetes, sin duda que pueden volver a enfermarse de nuevo. Excepto, te diría, lo de las válvulas, que bueno, la válvula, la TAVI, hasta que se forme la calcificación y todo lo demás, puede tardar muchos años de nuevo, ¿no? Pero en los demás casos, la probabilidad de que vuelvan a tener cuadros similares es bastante alta si no tienen un control estricto, ¿sí? ¿Sí? Sí. Doctor Carlos, solamente era para complementar la consulta que le había realizado. Los antecedentes que se toman como equipo médico para poder someter al paciente a este tipo de cirugía. Bien, como les decía, nuestro fuerte es el infarto agudo, no los casos que mostramos, ¿no? Entonces, ahí no tenemos tiempo a tener antecedentes. Gracias a Dios, nuestros colaboradores, tengo que agradecerle a Natalie, es una pesquisadora de infartos agudos que a veces la miro y ya la odio a veces, porque cada vez que vienen los casos no son fáciles, ¿no? Antes de un caso de infarto se libera la adrenalina, son casos complicados que pueden terminar en muerte, ¿no? Gracias a Dios hasta ahora estamos invictos ahí con estos 28 casos, pero en algún momento puede pasar, ¿no? Y después te diría que no podemos hacer nada más que eso, que esperar que la gente nomás siga su prevención, no creo que esa era tu pregunta, ¿no? Esperar, darle medicamentos, ¿sí? Y darle medicamentos y esperar que cumplan. Y por el otro lado también es muy notoria la falta de control. Yo creo que en este momento los únicos pacientes que se controlan estrictamente en nuestro hospital son los pacientes que se colocan marcapasos, lo cual es un número nomás importante. Yo creo que estamos colocando alrededor de 500 marcapasos anuales, ¿no? Eso producto del Chagas, que como ustedes saben, a partir de La Guardia ya empieza hasta Chile, creo, hay vinchucas, ¿no? Entonces, es muy alta la tasa de Chagas. Esos pacientes, por suerte, tienen otro nivel, no sé, pero se controlan permanentemente. Los hipertensos es el problema, ¿sí? Que tienen un muy pobre control, ¿sí? ¿Sí? Doctor, respondiendo un poquito, complementando a su pregunta, creo que va un poquito más por este lado. Sí se toman en cuenta los factores de riesgo en la elección del tratamiento, ¿sí? Hay algunos scores internacionalmente reconocidos. Antes se utilizaba el Euroscore, ahora ya en las nuevas guías ya se está utilizando el STS Score, los cuales nos clasifican al paciente de acuerdo a su riesgo peri y postoperatorio,
¿sí? Entonces, de acuerdo a esos scores que catalogamos al paciente, si va a una cirugía corazón abierto o si va a un tratamiento endovascular. No sé si eso le responde un poquito Sí. la duda. Sí. Bueno. Hola, hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que muchos de los factores de riesgo para una cardiopatía isquémica, la diabetes, insuficiencias renales, etcétera, que afectan lo que es al miocardio, ¿no? Quería saber en lo que es las cirugías que tienen, que hacen y realizan al paciente, sí o sí tienen que utilizar el marcapaso o siempre que tengan una cirugía que estas, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente no pueda vivir con el marcapaso? Porque no solamente en Bolivia, en Brasil, en otros países, y también tengo familiares que han tenido que irse al exterior para poder utilizar otros métodos que los curan y no usan marcapaso actualmente. Y no solo eso, mi otra pregunta también es de la importancia que tiene el control del médico-paciente post-cirugía para lo que hacen la subcutánea, no solamente por el grado o lo que se haya mejorado en los 3-4 días de por cirugía y le dan de alta, ¿verdad? La importancia también que tiene de tenerlo el cuidado y el control del paciente y tener una reconsulta después de meses, años, y obviamente esto es un factor importante, yo creo, para que él pueda y sepa de lo que es lo importante de tener el control con el médico. Sí. Lo que pasa es que la colocación de marcapaso nos referíamos solamente a la válvula. La TAVI, que es la colocación de válvula por vía percutánea, es la que tiene más alto índice, vayas donde vayas, porque las estadísticas no las hacemos acá nosotros, ¿no? Las estadísticas vienen de afuera, ¿sí? Hablan del 70% de colocación de marcapaso. La coloques donde la coloques, ¿sí? En Malasia o en Estados Unidos, donde querrás, o en Bolivia. Esto porque es el procedimiento, ¿sí? Ahora, el aplastar el septum, que es por donde recorre todo el sistema eléctrico, ¿no? Lógicamente te puede llevar a producir un bloqueo AV completo. Por eso que colocamos a todos los pacientes un marcapaso transitorio. Luego de evaluar los 3 o 4 días del marcapaso transitorio, vemos si lo retiramos, si es que no hizo un bloqueo AV completo, ¿sí? Tal vez no todas las enfermedades, no todos los procedimientos llevan a eso. El marcapaso solamente nos referíamos a la válvula aórtica. El porcentaje es 70%, ¿sí? Mundial. No, de la empresa fabricante, si querés, ¿sí? Lógicamente los enfermos que van el día a día, los infartos, prácticamente ninguno va a un marcapaso definitivo. Sí, si tenemos un infarto de cara inferior, es muy común que hagan bloqueo AV completo, pero que luego recuperan. Entonces, con ponerle un marcapaso transitorio y retirárselo al segundo o tercer día cuando ya el paciente está estable, se acaba, pero no siempre van al marcapaso. Tal vez lo que quise transmitir fue otra cosa. De todos los procedimientos que informamos, solamente uno de ellos es el que requiere el marcapaso. Y no creo que ninguno de tus familiares se haya puesto una válvula TAVI, así que no está incluido todavía en este porcentaje. En cuanto al control, lo hacemos permanentemente, ¿no? Tenemos 2 médicos que hacen consulta permanente. Como te decía, en los marcapasos van cada 2 meses a hacerse control, cómo va, y los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos se hacen ver también con esos médicos, y la verdad, como son pacientes que todavía no hay una gran cantidad, van conmigo o con cualquier médico somos 10 cardiólogos ahí y se hacen ver también, ¿no? Creo que el control es muy bueno. Vamos a comenzar este año con nuevos procedimientos. Tenemos el Watchman, por ejemplo, que consiste en proteger la aurícula para no tener que anticoagular al paciente, ¿no?
en estos días vamos a comenzar con él. Luego estamos adquiriendo un sistema que se llama OCT, tomografía óptica computarizada, que te permite entrar y mirar exactamente en qué estado están tus arterias coronarias por dentro. Es un espectáculo. Santa Cruz va a pasar a ser uno de los centros. Mira, en Buenos Aires hay uno solo, tiene solo el Hospital Italiano, tiene este equipo, y nosotros lo vamos a tener en los próximos 45 días, por ejemplo. Luego hemos adquirido un rotablator, que es como ustedes ven siempre en el Facebook, como unas guías ahí que van pasando, ¿no? ¿Cómo te diría? ¿Cómo se llama? Es como una oliva que gira a 175.000 revoluciones y que te va limpiando el calcio. También lo tenemos. Y aparte de eso, tenemos otro sistema, el iBus, que nos permite también ver por dentro, pero en blanco y negro, el estado en que están tus coronarias, cómo se implantaron los stents, cómo quedó, ¿sí? Solamente que el que vamos a adquirir es en colores impresionantes, con una visión más viva. En síntesis, esa era la idea de venir, informarles que la cardiología en Santa Cruz, les vuelvo a repetir, está avanzando a pasos gigantescos, y que tal vez el próximo año, si nos invitan, vamos a poder traerles novedades, ¿sí?